Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos en la tercera clase del curso gratuito de Introducción a la Grafología. Como ya sabéis, hasta esta lección el curso va a estar en abierto en YouTube y si queréis continuar con las próximas lecciones, lo único que tenéis que hacer es ir aquí abajo a la descripción del vídeo y pinchar en el enlace para suscribiros y poder apuntaros al resto del curso, para hacer el seguimiento del resto del curso, tanto de la teoría, de los vídeos de teoría, como de las prácticas que iremos proponiendo para que trabajéis también vosotros. En la lección de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las aplicaciones de la grafología, las principales aplicaciones de la grafología, y también cuáles son las salidas profesionales de la grafología, lógicamente muy ligadas a este tema de las aplicaciones. La aplicación más general en la que interviene el grafólogo es la realización de informes grafológicos para particulares. En estos casos, lo que sucede es que un particular nos encarga un informe, nos encarga que analicemos su personalidad a través de la escritura. Para ello nos tiene que mandar un manuscrito con ciertos requisitos, sobre todo que sea un manuscrito suficientemente extenso para que podamos trabajar con muchas grafías, y también debe ser un manuscrito original. Siempre tenemos que trabajar sobre originales porque tener en cuenta, ya veremos más adelante los parámetros que estudiamos en el análisis de la escritura. Dos de ellos son el tamaño y la presión. Fijaos, analizar la presión sobre una fotocopia no podemos, o sobre un manuscrito en PDF escaneado. Aparte de que muchas veces un mal escaneado puede hacer perder calidad al manuscrito. Igual que el tamaño, por ejemplo, el tamaño, si la fotografía o el escaneado no está bien hecho, nos puede desvirtuar un poco lo que es el tamaño real de la escritura, y a nosotros nos puede lógicamente perturbar para nuestra interpretación grafológica. Por tanto, como os digo, la principal aplicación, la más genérica, sería el encargo de un particular, la grafología general para particulares. Una de las aplicaciones más importantes y más solicitadas de la grafología es la grafología empresarial, también llamada grafología de empresa o grafología industrial. Aquí nos estamos refiriendo a la grafología aplicada a selección y gestión de recursos humanos. La parte más conocida en este área es la selección de personal, pero tened en cuenta que dentro de la empresa se hacen también otros tipos de informes. Os voy a dejar por aquí, vais a ver aquí una llamadita donde os va a redirigir, si queréis verlo, a un vídeo donde lo dedico completamente a cuáles son los tipos de informes que más solicitan las empresas. Así podéis ampliar también la información que os estoy dando en esta tercera lección. Otra de las aplicaciones de la grafología es la pedagogía. En la rama pedagógica, el grafólogo trabaja en dos sectores. En niños, en la parte más infantil, lo que se analizan son más dibujos que escritura. Y luego tendríamos también la parte de orientación vocacional, en la que trabajamos más con adolescentes. También hay otra parte en infantil, que es la grafología pedagógica. En el análisis de la escritura infantil hay que tener en cuenta que el gesto gráfico todavía no está automatizado y tiene muchísimos signos de un reciente aprendizaje, o que el niño está aprendiendo a escribir en ese momento, y por tanto lo que va a mostrar son muchos signos de esfuerzo. Hasta que la escritura no está automatizada, no podemos interpretarla grafológicamente. Por eso en niños es preferible interpretar dibujos. Lo que hacemos en la rama de infantil, al analizar la escritura infantil, no es analizar la personalidad en sí del niño, sino lo que valoramos es si su aprendizaje, si su escritura ya va adquiriendo el nivel que se requiere en su edad y en su sexo. Realmente lo que medimos en la escritura en estas edades tempranas es si el niño va evolucionando tanto emocional como intelectualmente conforme a otros niños de su misma edad y de su mismo sexo, pero no entraríamos tanto a analizar la personalidad del niño como hacemos en adultos. Y en el análisis del dibujo infantil lo que analizamos son los dibujos. La batería de test más importantes, los test proyectivos, son la casa, el árbol, la figura humana y la familia, que se aplican indistintamente según la necesidad de lo que queramos estudiar en ese niño.
Otra de las ramas en las que interviene el grafólogo es en la criminología, a la hora de determinar la perfilación criminal. También en criminología también se analiza mucho en las cartas de suicidio, por ejemplo, para determinar si una persona realmente escribe una carta totalmente consciente y totalmente voluntaria de suicidio, o si por el contrario puede haber algún indicio de algún delito encubierto, por ejemplo que le estén poniendo una pistola en la cabeza o que esté escribiendo bajo amenaza. Es muy interesante también. Y luego, sobre todo, a la hora de detectar rasgos como por ejemplo la agresividad en delincuentes, la psicopatía y determinados trastornos que pueden derivar en conductas delictivas. Es muy interesante, ya os digo, la aplicación de la grafología criminal, y también está empezando actualmente a tener más salidas profesionales. Otra de las aplicaciones donde también se solicitan a grafólogos es la investigación histórica. Muchas veces hacemos soporte a estudios biográficos, a estudios de investigación sobre determinados personajes históricos. En la investigación histórica, el grafólogo puede intervenir como grafólogo o como perito calígrafo, que es otra de las aplicaciones y salidas profesionales que os iba a explicar ahora. La diferencia entre el grafólogo y el perito calígrafo es que el grafólogo analiza la personalidad y el perito calígrafo lo que hace es determinar la autoría de manuscritos, es decir, ver si un manuscrito ha sido escrito por una persona o si se trata de una falsificación. Muchas veces nos confunden a los grafólogos y a los peritos calígrafos, es una confusión súper frecuente, pero ya os digo que la forma de trabajar es diferente, aunque la base viene a ser prácticamente la misma, porque casi que utilizamos la misma terminología. A la hora de estudiar grafología y pericia caligráfica, la terminología es similar, muy parecida, lo que nos diferencia es la forma de trabajar. Y otra aplicación muy poco conocida de la grafología es el apoyo a diseñadores en el diseño de campañas de comunicación, en diseño de logotipos, diseño de marcas. En este caso, el grafólogo actúa como un soporte del diseñador. El grafólogo en sí no diseña, el que diseña es el diseñador o el publicista, pero sí que suelen pedir asesoramiento a los grafólogos para comprobar si una determinada tipografía, determinados colores, determinadas formas que se utilizan en una marca o en un logotipo son los más adecuados para el mensaje que esa empresa necesita transmitir a sus clientes, que no deja de ser un mensaje psicológico. Cuanto más llamativa sea una marca o cuanto más se adecue la marca al mensaje de lo que se está vendiendo, muchísimo mejor. Una aplicación también muy utilizada, muy frecuente, es la reeducación gráfica o la grafoterapia. ¿En qué consiste? Pues en reeducar la escritura para conseguir una modificación de conducta en la persona que escribe. Normalmente donde más se aplica es en niños, pero también hay algunas veces que solicitan reeducación gráfica los adultos. Y por último tenemos que hablar de otra de las aplicaciones, que es la grafopatología, que consiste en el estudio de determinadas enfermedades, tanto físicas como mentales, a través de la escritura. Todas estas aplicaciones que hemos visto no son más que salidas profesionales. Hay muchas veces que las personas piensan que el grafólogo no tiene salidas profesionales o que sus salidas son muy limitadas. La principal, donde más se solicitan grafólogos actualmente, es en selección de personal. Y la verdad es que cada vez son más las empresas que solicitan grafólogos para hacer este tipo de selecciones, sobre todo porque les ahorra muchísimo tiempo y les garantiza también la objetividad en la selección. Así que ya sabéis, si os gusta la grafología y os queréis dedicar profesionalmente a ella, no os lo penséis, tenéis un amplio abanico de aplicaciones en las que podéis trabajar, y muchas de ellas seguro que están relacionadas con vuestra rama profesional. Por ejemplo, los abogados están muy vinculados con la pericia caligráfica. Yo, por ejemplo, estudié Derecho, ¿vale? Estudié Derecho, hice un máster en Selección y Gestión de Recursos Humanos y al final me dedico a la grafología en todas las ramas, pero muy especialmente en pericia caligráfica y también en grafología empresarial. Aquellas personas que trabajen con niños, por ejemplo, maestros, educadores, tenéis
toda la rama de grafología pedagógica, el análisis de la escritura y de los dibujos infantiles. Y luego, en el momento en que te pones a trabajar como grafólogo, ya sí que empiezan a surgir todo tipo de encargos, y lo natural es que al final se vayan adquiriendo todas las especialidades, porque cuando se empieza, la verdad es que siempre os digo que esta materia engancha muchísimo y ves que tienes tanto abanico de posibilidades en los que puedes trabajar, que al final se convierte en un trabajo súper entretenido. Y la parte más bonita y más interesante del trabajo del grafólogo es sobre todo la investigación. Aquellos que nos guste estudiar, investigar, estar constantemente con el foco puesto en aprender cosas nuevas y tener despierta esa curiosidad, la grafología es una salida profesional súper interesante. Nada más, finalizamos esta lección y ya sabéis, si queréis ver las siguientes y participar en las prácticas y también obtener el certificado del curso, iros abajo a la descripción del vídeo y me mandáis un mensaje a través del formulario de contacto. De esta forma iréis recibiendo los demás vídeos del curso, podréis participar en las prácticas, como os digo, y también recibiréis al final el certificado de participación. Nos vemos en las próximas clases.